Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en los comienzos de dos cartas fascinantes del apóstol Pablo, las que escribió a los filipenses y a los colosenses. Dos cartas clave. Totalmente. Y la misión que nos plantean estas fuentes es bastante concreta, y es entender cómo es posible que un hombre, escribiendo desde la cárcel, Que ya es una situación límite. claro, una situación que a cualquiera le haría quejarse. Y él, sin embargo, empieza sus cartas no con lamentos, sino con un torrente de agradecimiento y oración por los demás. Es que esa es la clave. Estas introducciones no son un simple hola, ¿qué tal? No son un formalismo. Para nada. Son una declaración de intenciones, una ventana directa a las prioridades de Pablo. Lo que vamos a ver es cómo su enfoque se desvía por completo de su propia desgracia para centrarse obsesivamente casi en la salud espiritual de las comunidades a las que escribe. Pues vamos a asomarnos a esa ventana. Empecemos por la carta a los filipenses. Aquí se palpa un cariño especial, ¿no? Muchísimo. Es una iglesia que él mismo fundó y se nota en cada palabra. Les dice que los lleva en el corazón, a pesar de estar a cientos de kilómetros y, bueno, encadenado. Totalmente. Y esa conexión era mucho más que un simple nos caemos bien. De hecho, Pablo usa un término griego muy específico para describirla. ¿Así? Sí, koinonía. Y esta palabra es clave, porque no significa solo amistad o compañerismo. Habla de ser socios, de participar juntos en un proyecto común. O sea, como si fueran socios de una misma empresa. Exactamente. Los filipenses no solo le enviaban dinero de vez en cuando, se sentían parte de la misma misión. Estaban en el mismo barco. En el mismo barco, compartían sus riesgos, sus sufrimientos por el Evangelio y, por supuesto, sus victorias. El texto dice que esta sociedad existía desde el primer día hasta ahora. Era una alianza profunda y constante. Y esa imagen de llevar a alguien en el corazón, que podría parecer una frase bonita sin más, tiene una resonancia increíble si piensas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí, la conexión es muy poderosa. Nos remite directamente a la figura del sumo sacerdote de Israel. A ver. Según se describe en el libro del Éxodo, el sumo sacerdote llevaba una pieza en el pecho, un pectoral, con 12 piedras preciosas. Cada una por una tribu. Exacto. Cada piedra representaba una de las tribus. Cuando entraba en el lugar más sagrado del templo, llevaba simbólicamente a todo el pueblo sobre su corazón ante la presencia de Dios. Vaya imagen. O sea que Pablo, de alguna forma, se veía a sí mismo haciendo eso, presentando a los filipenses ante Dios. Eso es. Como si los llevara grabados en el pecho. No era un recuerdo casual de, me acuerdo de la gente de Filipos. No. Era un acto deliberado y constante de intercesión. Y desde ahí es que les da esa promesa tan potente. ¿Desde ahí? Exacto. Les transmite una de las promesas más potentes de la carta. En el capítulo 1, versículo 6. El que empezó en ustedes la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Fíjate que no dice, espero que terminéis la obra. No. Afirma que Él la perfeccionará. Es una confianza absoluta, pero no en ellos, sino en Dios. Ahí está la clave. La obra no es de ellos, es de Dios en ellos. Por eso Pablo puede estar tan seguro. No depende de la fuerza de voluntad de los filipenses. Sino de la fidelidad de Dios. Justo. Y esa confianza es lo que le permite a él mismo afrontar su propia situación de una manera que, desafía toda lógica. Y aquí es donde la historia da un giro que no me esperaba. Porque la lógica te dice, si el líder del movimiento está en la cárcel, el movimiento se frena. Claro, es un desastre. Es un desastre, pero Pablo lo describe como algo positivo, como una oportunidad para la defensa y confirmación del Evangelio. Incluso usa un término legal griego, Sí, apología. apología, que significa defensa formal ante un tribunal. Claro, es que, fíjate, su discernimiento espiritual le permite darle la vuelta por completo a la situación. El encarcelamiento, que debería ser el fin de su ministerio, se convierte en un catalizador inesperado. ¿De qué manera? Pues los textos que analizamos señalan que esto ocurrió al menos de 3 maneras sorprendentes. A ver, vamos con la primera, que casi me la puedo imaginar. Su propia celda se convierte en un púlpito improvisado. Exacto. De repente tenía una audiencia cautiva, y nunca mejor dicho. Estaba encadenado a la Guardia Pretoriana, la élite del ejército romano. Recibía visitas. Su celda en Roma se convirtió en un punto de predicación en el mismísimo corazón del imperio.
llegando a gente a la que no habría llegado de otra forma. A gente inaccesible, totalmente. Vale, ese es el efecto directo. Pero luego está el efecto en los demás, el efecto contagio. Y este es quizá más potente. Su actitud, su valentía, el ver que no tenía miedo a las consecuencias, pues inspiró a otros creyentes. El texto dice que al ver sus cadenas, muchos cobraron mucho más ánimo para hablar la palabra sin temor. O sea que su encarcelamiento, paradójicamente, no silenció el Evangelio. Al contrario, multiplicó las voces que hablaban de Cristo. Pero, y aquí viene el lado oscuro de la historia, el lado más humano. Resulta que no todo el mundo que se puso a predicar lo hacía con buenas intenciones. Es un detalle de una honestidad brutal, la verdad. Pablo admite que algunos predicaban por envidia y rivalidad. ¿Cómo? Sí, pensaban, genial, Pablo está fuera de juego, ahora es nuestra oportunidad para brillar, para ganar protagonismo. Es un recordatorio, como dice una de las fuentes, de lo engañoso que es el corazón humano. Un momento. Eso es difícil de asimilar. O sea, ¿había gente que por pura envidia y para fastidiarle se ponía a predicar y a él le parecía bien? Pues sí. La reacción natural sería indignarse, ¿no? Decir, esos no son de los nuestros. Completamente. Y esa es la genialidad de su perspectiva, lo que la hace tan revolucionaria. Revela que para él, la fama del mensajero era irrelevante comparada con la difusión del mensaje. Daba igual el mensajero. Daba igual. Si Cristo era anunciado, el objetivo principal se estaba cumpliendo. Al final concluye, ¿qué importa? En esto me gozo y me gozaré siempre. Es una lección tremenda sobre el ego. Desde luego. Y esa mentalidad, tan centrada en el mensaje y en los demás, se refleja perfectamente en el tipo de oración que hace por ellos. ¿Ves que es otro nivel de oración? Totalmente. Te paras a pensar en las cosas que pedimos habitualmente, que me vaya bien esto, que se solucione aquello, y él pide por el amor inteligente de otros. Es que su oración es una obra de ingeniería espiritual. Los textos la describen como un motivo encadenado, donde cada petición es consecuencia de la anterior y causa de la siguiente. ¿No hay nada al azar? Nada. Vamos a seguir esa cadena porque es fascinante. Empieza pidiendo que su amor abunde. No pide un amor sentimental y ciego. Pide un amor con cabeza. Exacto, un amor inteligente, un amor que entiende, que sabe distinguir. Y ese amor inteligente es el que permite el siguiente eslabón, aprobar lo mejor. Exacto, que es la esencia del discernimiento, la capacidad de mirar dos opciones y no solo elegir la buena en vez de la mala. Sino la excelente por encima de la simplemente buena. Eso es. Este amor con conocimiento les da un criterio para tomar decisiones sabias. Lo que a su vez les lleva a ser sinceros e irreprochables. Y eso de ser sinceros va más allá de no mentir, ¿verdad? Me pareció increíble el origen de esa palabra. Totalmente. Es que la palabra griega original es casi poética. Significa literalmente probado por la luz del sol. Vaya. Imagina un objeto, como una vasija de cerámica, que un artesano pone al sol para ver si tiene alguna grieta, alguna impureza, algo que solo el escrutinio de la luz puede revelar. Una pureza a prueba de todo, transparente. A esa clase de integridad se refería Pablo. Me encanta. Y el eslabón final de toda esta cadena, el objetivo último, ¿cuál es? El objetivo es que estén llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Y de nuevo, la clave está al final. Esa justicia no es algo que ellos producen con su propio esfuerzo, es un fruto. Algo que crece naturalmente. Sí, como resultado de su conexión con Cristo. Todo el proceso, desde el amor inteligente hasta la justicia, es una obra de Dios en ellos. Y todo esto que estamos viendo, pues refuerza esa idea inicial. Es una mente que en lugar de hundirse, se dedica a construir a los demás. Exacto. Pero claro, toda esta cercanía con los filipenses tiene sentido porque era una iglesia que él fundó, que conocía íntimamente. Pero lo que me fascina es que vemos esta misma actitud en la carta a los colosenses, una iglesia que, según nos dicen las fuentes, él nunca había visitado. Nunca. No los conocía en persona. ¿Cómo se puede tener ese nivel de gratitud por gente que no conoces? Esa es la gran pregunta. Y nos lleva directamente a Colosas. Aunque no los conoce, su gratitud se basa en lo que ha oído de ellos a través de un colaborador, Epafras. ¿Lo que le han contado? Lo que le han contado. Y lo que ha oído se resume en 3 pilares que son un eco de 1 Corintios 13. Fe, esperanza y amor. Exacto. Pero fíjate en los matices. Primero, da gracias por su fe en Cristo Jesús. Es el fundamento. Segundo, por el amor que demuestran hacia todos los santos, hacia toda la comunidad. ¿Y tercero? Y tercero, da gracias por la esperanza que tienen guardada en los cielos.
Esa esperanza no es un deseo vago, sino una certeza, una herencia que no puede perecer. Ya. Y lo crucial es que estas tres virtudes no son logros humanos, sino el resultado de haber escuchado y creído en la palabra de verdad, el Evangelio. Y hablando de la expansión de ese evangelio, hay un dato en esta carta que es para quedarse de piedra. Pablo, escribiendo apenas 30 años después de la muerte de Cristo, afirma con total naturalidad que el evangelio se predica en todo el mundo. Y que ha sido predicado a toda criatura. Viendo un mapa del Imperio Romano, uno se pregunta, ¿pero cómo fue eso posible? ¿Cómo se pudo extender un mensaje tan rápido? Es una pregunta excelente. Y hay una respuesta logística y una respuesta, digamos, teológica. A ver, la logística. La logística es que, como mencionan las fuentes, el Imperio Romano había creado las condiciones ideales. La Pax Romana, la ausencia de grandes guerras y, sobre todo, una red de calzadas espectacular. La infraestructura estaba ahí. Estaba ahí. Las ideas y las personas viajaban a una velocidad nunca antes vista. Pero los textos que analizamos insisten en que la verdadera causa no fue el asfalto romano. ¿Cuál fue entonces? El poder intrínseco del propio mensaje. Lo describen no como una filosofía, sino como una palabra de vida. El Evangelio llevaba en sí mismo un poder transformador, el poder del Espíritu Santo, que era lo que realmente cambiaba los corazones y hacía que el mensaje llevara fruto y creciera. Vale, y al igual que con los filipenses, después de dar las gracias, Pablo se pone a orar por ellos. Y la petición central en Colosenses es muy específica. Muy específica. Ora para que sean llenos del cabal conocimiento de su voluntad. Y añade, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sí, no pide que sepan muchas cosas de Dios, sino que conozcan su voluntad de una forma profunda, práctica, espiritual. No es un conocimiento académico, es un conocimiento para vivir. Claro, pero conocer la voluntad de Dios suena muy abstracto. En la práctica, ¿cómo se supone que alguien hace eso? Es la gran pregunta, desde luego. Y según los textos, no hay una única fórmula mágica. Se habla más bien de un conjunto de herramientas, de varios canales. El primero, imagino, la Biblia. El primero, la base de todo, es la Biblia, el mapa general. Luego se mencionan cosas más personales. ¿Cómo qué? Por ejemplo, aprender a leer las circunstancias de la vida, la providencia, pedirle a Dios que abra unas puertas y cierre otras, y estar atento. También se habla de la guía más directa del Espíritu Santo, esa voz que a veces susurra, «Este es el camino, andad por él». ¿Ya? Y para el destinatario de este análisis en particular, las fuentes también señalan los escritos de Elena de White como una guía clave. O sea, no es una sola cosa, sino una combinación de estudio, oración, atención. Y el propósito de todo esto no es quedarse en la teoría, imagino. Para nada. El objetivo es eminentemente práctico. Dice que todo este conocimiento es para que puedan andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Y eso se traduce en dos cosas, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Es un ciclo. Es un ciclo. Conoces para vivir y al vivir, conoces más. Se describe como un caminar, un proceso dinámico. Esto nos lleva a una reflexión final que aparece en las fuentes, una cita de Elena de White que realmente te hace pensar sobre la planificación y el control en nuestra vida. Es una cita muy potente. Mucho. La idea es que los seres humanos somos incapaces de idear planes definidos para nuestro futuro y que en realidad ni siquiera nos corresponde amoldar nuestro futuro. Pone el ejemplo de Abraham, que salió sin saber a dónde iba. Es una propuesta radical porque choca frontalmente con nuestra cultura de planes a 5 años, objetivos y control total. Totalmente. Lo que propone es una dependencia diaria de la guía de Dios, de tal forma que la vida deje de ser nuestro proyecto personal para convertirse sencillamente en el desenvolvimiento de su voluntad. Y esto conecta a la perfección con la actitud de Pablo en la cárcel. Claro. En lugar de angustiarse por un futuro incierto y fuera de su control, confiaba en un propósito mayor que él no podía ver en ese momento. Es una confianza llevada al extremo. Y la cita termina con una afirmación que es casi un desafío a nuestra lógica. Es la frase más potente. Dice, Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio. A ver. O sea, que si pudiéramos ver la película completa de nuestra vida, con la perspectiva de Dios, elegiríamos exactamente el mismo camino. Incluyendo las partes difíciles, los encarcelamientos, por así decirlo. Vaya. Esa es la afirmación. Es una llamada a una confianza absoluta en que el director de la película sabe lo que hace,
aunque nosotros, como actores, solo veamos la escena que tenemos delante. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos desgranado estas dos introducciones y el patrón es clarísimo. Para Pablo, incluso en la peor situación imaginable, su primer impulso, su prioridad, es la gratitud y la oración por el crecimiento espiritual de los demás. Y todo anclado en esa confianza. Exacto, en que hay un plan más grande que sus circunstancias. Exacto. Y para cerrar, las fuentes nos dejan con una última idea, una reflexión final que es bastante provocadora. Es otra afirmación contundente de Elena de White. ¿Qué dice? Sugiere que la incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el pueblo de Dios a lo largo de la historia han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Uf, Y, sin ofrecer una respuesta, esto deja en el aire una pregunta inevitable. ¿Qué paralelismos o lecciones se podrían extraer de esa afirmación en el contexto actual? Una idea potente para seguir meditando.